acompaña desde Bélgica. Estamos en una conversación Zoom en el marco de una convocatoria que el CCP ha lanzado sobre narradores de objetos desde casa. Para esta ocasión hemos invitado a Rolando Ebel Rengel, que les voy a comentar un poco quién es él. Rolando Ebel Rengel es psicoterapeuta, psicoanalista y supervisor clínico, miembro del Espacio Analítico en Bélgica, donde ejerce actualmente como terapeuta de orientación analítica. En su formación obtuvo los diplomas de licenciado en psicología en 1977, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, máster en psicología en 1982 de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, doctorado en ciencias psicológicas, Universidad Católica de Lovaina en Bélgica también. Fue fundador de la carrera de psicología de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, del 1978 al 2000, docente titular de las cátedras en Psicología Clínica de la Familia, la Infancia y la Adolescencia, además de técnicas proyectivas. En varias oportunidades ha sido jefe de carrera de la Universidad Católica y también del Instituto de Investigaciones. Fue profesor invitado de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica al curso Migraciones Latinoamericanas, un estudio dirigido en base al método biográfico, y el seminario Taller de Investigaciones en Antropología Clínica desde el año 2000 a la actualidad. Es autor de numerosas publicaciones, entre las que podemos nombrar Destinos Entrelazados, este libro que tengo aquí en mi mano, que el año pasado vino Rolando acá a Bolivia, en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, a la presentación, y bueno, luego tiene la publicación de Encuentros con las Diferencias, el seminario interdisciplinario América Latina, la construcción y la trayectoria de las migraciones, por los caminos de la migración, reapropiándose del futuro, somos machistas los cochabambinos, relaciones de parejas y conflictos conyugales, el mercado de las psicoterapias. Y bueno, así, Rolando, te invitamos a este espacio. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Gracias, Jorge, por estar acá con nosotros. Nosotros somos un centro cultural del TCP, que somos dependientes de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Y bueno, tenemos este hashtag que ahora hemos creado en este contexto de confinamiento, contexto de cuarentena, que se llama Vivamos la Experiencia CCP en Casa. Y te hemos invitado precisamente porque hemos lanzado una convocatoria en el marco de la Larga Noche de Museos, que este año va a ser virtual en Bolivia y en Santa Cruz, y por supuesto el CCP va a formar parte de esta experiencia nueva. Y bueno, esta convocatoria se llama Narradores de Objetos desde Casa. Y esta conversación se trata precisamente de que nos cuentes, a partir de esta visión psicoanalítica, psicológica, la importancia de los objetos en la vida de las personas. Jorge, te doy la palabra para que puedas introducir un poco sobre la convocatoria y así comenzar con la conversación con Rolando. Gracias a nuestra directora por el saludo y también gracias a todos los que nos están viendo, siguiendo. Un saludo. Estimado Rolando, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos de poder compartirte esta convocatoria, conversar sobre esta convocatoria en la que estamos hablando sobre el carácter portador de memoria que pueden tener algunos objetos dentro de nuestras casas y que hoy, dentro de la cuarentena, estamos cada vez más acostumbrados a verlos día a día alrededor nuestro. Así que va a ser muy bonito para nosotros poder conversar contigo primero desde tu punto de vista como psicólogo, pero además también desde tu punto de vista de viajero, ya que tú has estado entre Bolivia y entre Europa durante muchos años y hoy radicas allá. Además por tus investigaciones sobre la migración, ¿no? El carácter de viaje que pueden transportar los objetos. Y también por tu prosa como novelista, que has incursionado también en este género y que te permite también decir algo como narrador de manera especial. Así que bienvenido. Y me gustaría empezar con alguna primera impresión tuya sobre esta convocatoria que te hemos enviado y has podido leer. Bueno, primero yo lo felicito porque me parece una iniciativa muy, pero muy interesante. Abrir los espacios de la cultura hacia la intimidad de la gente y los espacios de la intimidad de la gente hacia la cultura.
en esta época en la cual es inédita, estamos todos confinados y encerrados, estamos en una etapa donde lo doméstico se hace público. Y en realidad donde las distancias cambian totalmente de proporciones. Estamos tremendamente cerca, estando físicamente tremendamente lejos. Y en este contexto, provocar a la gente para que intervenga en un concurso de fotografía sobre lo íntimo, me parece muy, muy, muy interesante. Y la cuestión, esto me lleva a pensar la cuestión de los objetos. En algún momento yo dije que mi consultorio, mi gabinete de psicoanalista, era la oficina de los objetos perdidos. La frase tiene dos sentidos. En primero, que la gente viene a depositar objetos perdidos de su vida. Pero también tiene otro sentido concreto. La gente es ahí donde se olvidan todo, desde los paraguas hasta... Y cada olvido en el gabinete del analista es significativo, por supuesto, no es casual. Es así que los objetos de lo cotidiano tienen un valor sumamente importante porque son objetos del inconsciente. El inconsciente es algo que se hace invisible a los ojos y lo cotidiano se hace invisible a los ojos. Y de pronto la mirada de la cámara puede hacer visible algo que no estaba visible antes. No estaba visible porque pertenece a la cotidianidad. Y lo cotidiano es invisible. Estaba pensando desde ya plantear un objeto en particular, que es la mesa. Lo que se me vienen a la cabeza dos elementos sobre la mesa. Uno es un trabajo de Jean-Claude Kaufmann, sociólogo francés bastante conocido, que habla de la sociología de la vida cotidiana, y tiene un artículo sobre la mesa como escenario de la vida familiar. Y es una observación etnográfica del trabajo fotográfico de Rita Scavlia, una fotógrafa que produce un libro de fotografía que se llama justamente Familias en la Mesa, Familia Table, y que desentraña una dinámica de funcionamiento de las familias francesas a partir de cómo se sitúan en la mesa. Y ahí salen los roles, ahí salen las ceremonias, los ritos familiares. Los ritos, incluso se dice en algún sentido, en Bolivia está el rito de las mesas, pues de la chaya, son mesas. También todo está ligado en ese sentido. Y el segundo elemento que quiero traer es un poema de Eduardo Mitre, que es justamente la mesa. Y se los voy a hacer escuchar. La mesa bajo el poema sobre la mesa no se encabrita como la silla que a veces posea, mansa como la oveja la mesa. En la mesa se encuentran el higo y el pez, como al principio sus senos, la madre después la mesa. 3 veces al día doblaban las voces llamando a la mesa. El pan, el caldo, el choclo se recibía en la mesa. Crecer fue faltar poco a poco a la mesa y se fue como un astro apagando la mesa. Y es interesante porque la mesa es un ser vivo en este poema. Y es un... La madre, claro, no se encabrita como la silla. Y claro, las sillas se cojean, pues, se encabritan, que a veces cosea. Mansa como la oveja.
ahí se encuentran cosas totalmente disímiles, como el higo y el pez. Al principio los senos de la madre, porque los senos de la madre son el primer alimento. Y la mesa es el alimento. La madre, después la mesa. Dos, él dijo tres, pero en su poema escrito estaban dos. Veces al día doblaban las voces, como doblaban las campanas, doblaban las voces, llamando a la mesa. Pan, caldo, choclo. Significantes bolivianos muy precisos. Se recibía en la mesa. Pero interesante porque crecer es faltar poco a poco a la mesa. La mesa se renueva, crece, ya no está. Ya no está en la mesa. Y se fue como un astro apagando la mesa, y no se apaga la mesa, es algo que se apaga son las personas. Eso es lo interesante del poema, que puede girar la metáfora de forma distinta. Entonces es un punto interesante para pensar en los objetos. Con la mesa ya tenemos un universo, pero fantástico, centro de la familia. Es decir, incluso los arquitectos, ¿dónde se vive en la casa? ¿En el dormitorio o en el comedor? Pues el dormitorio finalmente podría ser chico, no muy interesante, y la mejor ventana tendría que tener el comedor. Claro, porque es el lugar donde se va a producir toda la vida familiar. Orlando, y una cuestión, y ese espacio, ese objeto inanimado se vuelve fundamental en el centro de la vida de las personas, de la vida en comunidad o en común, ¿no? De la familia, digamos. Ahora, y que crea identidad, que crea pertenencia, que crea diferentes momentos de la vida, y en algún momento también te vas porque has crecido. ¿Y qué pasa con ese rehacer de crear nuevos objetos o nuevas mesas o nuevas experiencias a partir de esos objetos que crean tu identidad y que reflejan esa identidad de las personas? Hablábamos en algún momento, a partir de tus viajes que nos comentabas, cómo tú transportabas tus libros, por ejemplo, que se vuelven tus objetos preciados. ¿Por qué? Porque está ligado a tu identidad, a lo que eres, académico, escritor, investigador. A un músico será su trompeta, su guitarra, a una ama de casa, tal vez la ollita con la que cocinamos, no sé, las habas, el arroz, todos esos elementos de objetos que se vuelven tal vez fetiches, como tú decías en algún momento. Claro. Claro, es interesante cuál es el objeto, cuáles son los objetos que dan vida a la persona, o la persona da vida a los objetos. Es que la persona da vida a los objetos, o los objetos dan vida a la persona. Claro. Exacto. Es verdad. Es interesante hacer la pregunta a alguien: si tú tienes que partir, tienes que meter en tu valija 3 objetos, ¿cuáles elegirías? Y ahí se ve de qué se puede prescindir y de qué no se puede prescindir. ¿Cuáles son objetos identitarios? ¿Cuáles no tanto? ¿O en qué medida un objeto es más identitario que otro? Porque es verdad, pues, el objeto es un representante representativo. Pero es el objeto que está cargado de representación por la persona, ¿no? Y la persona se nutre del objeto. Ese es el... Claro. Sí. Sí. Ahora en esta línea, en este tren que estamos siguiendo de razonamiento, este objeto cargado de simbolismo es un objeto capaz de generar una atmósfera donde uno lo pone, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca de libros. La biblioteca de libros que uno se lleva a su casa, a su nueva casa, genera un entorno de familiaridad, de cierta cercanía.
¿Qué podrías comentarnos, Rolando, sobre esta capacidad del objeto de generar su atmósfera, su espacio, ¿no? De transformar el lugar donde está? Claro, es verdad. Cuando se llega a un departamento vacío, el departamento está inhabitado. Y son nuestros objetos preciosos que van a habitar el lugar. Y en eso, por ejemplo, para mí son los libros. Cada vez que he llegado a un lugar, lo primero que he armado es mi biblioteca, obviamente. Y ahora, cuando la biblioteca estaba armada, yo estaba ahí. Entonces, hay objetos que representan al sujeto o a la familia. Sí. Y para viajar es tremendamente problemático porque los libros pesan. Entonces, yo creo que mi biblioteca se fue achicando en la medida que yo fui viajando. Y ahí están la elección de lo que uno puede finalmente dejar. Y a veces el hacer el duelo de un objeto significa que uno ha hecho el duelo de una época de la vida. Borges decía, ¿no?, que en la vida no son lugares, son tiempos. Cada objeto representa un lugar, pero cada objeto también representa un tiempo. Exacto, de eso precisamente quería hablarte, porque dentro de nuestra convocatoria, de la invitación que hacemos a la gente, es una convocatoria abierta a todo el mundo, digamos, tomando en cuenta la característica virtual. Este momento que tú dices está ligado pues a este confinamiento, a este momento de pandemia, a este momento de tejer una historia en común, como global además, ¿no? O sea, es primera vez que estamos viviendo una experiencia global. Tú estás en Bélgica, alguien nos estará viendo desde Estados Unidos y además que atemporalmente también, ¿no? Entonces, y de pronto estos objetos que han podido ser otro elemento bastante importante, creo, en los objetos, es el tema de la herencia. Ya sea un anillo de compromiso, de matrimonio o de pacto, lo que sea, un objeto, no sé, un adorno, una máquina de coser. Tenemos una bellísima fotografía que nos han mandado de una máquina de coser que trae la memoria de una familia, la historia de una familia, pero también que en este momento como institución cultural, como centro cultural, vamos a entretejer esos recuerdos a partir de un soporte que es la fotografía, o sea, es la fotografía del objeto. Claro. Claro, es interesante porque además en este momento que todos estamos encerrados, yo he visto, ya sean amigos, ya sean pacientes, un movimiento muy importante a organizar su casa, porque es el momento que hay tiempo libre. Como la gente tiene tiempo libre, se dedica a ordenar. Pero ordenar es elegir. Elegir es renunciar. Entonces, por ejemplo, yo vuelvo a un colega mío, ¿qué estás haciendo? Estoy arreglando mi biblioteca. Y estoy tirando un montón de cosas, porque tenía mis apuntes desde primero de la universidad. Los apuntes de primero de la universidad para alguien que ya tiene una carrera hecha, no tiene ningún significado. Y aquello que se aprendió en esa época tampoco interesa en absoluto. O sea, es un valor afectivo. Y lo que casi diríamos que es un valor afectivo tonto. Porque no, es simplemente porque son notas que yo había tomado hace, no sé, 10, 20, 30, 40 años, ¿no? Y que me llevaron mucho, y estaban bien tomaditas, y estaban lindas, pero el material que se llevaba en esa época, en esta época no tiene ningún sentido. Pero el objeto se queda, pues. Claro. Entonces, tal vez lo que está haciendo mi colega está haciendo un duelo de dejar ir recuerdos que te pertenecen a una época para poder dar espacio a nuevos elementos que van a crearse en esta época. Tal vez la gente está haciendo eso, está haciendo campo.
está liberándose de objetos que finalmente ya tienen un peso inútil y abriendo espacio para nuevos objetos que van a tomar una nueva significación. Sí. Mi colega justamente que viene, acaba de publicar un libro nuevo sobre serial killers, que no tiene nada que ver con lo que publicaba antes. Y seguramente todo el material que ha utilizado por su nuevo libro va a encontrar lugar en su biblioteca, y todas esas notas de la universidad, etc. Y a veces entonces es el momento de sopesar las cosas, ¿no? Si es el zapatito de mi hijito de cuando nació, finalmente luego, Ya estuvo. guardo, no, si lo guardo tiene un sentido, si lo voto tiene un sentido. Ahí me viene a la mente algo, perdón Jorge, es la valoración afectiva del objeto. O sea, digamos, para mí puede ser muy importante ese objeto, pero para mi hijo tal vez no, para el esposo menos, o para la suegra, no sé. O sea, esa valoración afectiva es muy personal, ¿no? Y hay objetos que son importantes como historia de familia, y otros objetos que son importantes porque son importantes para mí. Y es lo que queremos precisamente, ¿no, Jorge? Justamente es un excelente punto, Pau, porque nos lleva a recordar un poquito la axiología o la teoría de valores, que nos habla de la disyuntiva entre si el objeto es valioso por sí mismo, que es la corriente objetiva, o si el objeto tiene valor en tanto que el ser humano le da su valor, que sería la corriente subjetiva. Y es muy interesante ver cómo en las fotografías que nos están enviando podemos ver diferentes maneras de enfocar ese valor, ¿no? Por un lado el afectivo, por otro lado el económico y también por cuánto les costó adquirirlo, y por otro el de también qué transportan esos objetos respecto de cuántas luchas de su vida han estado a su lado esos objetos, esa especie de historia. Entonces es muy interesante lo que estábamos acá razonando, y tú decías respecto del seleccionar y ordenar, Rolando, que porque la convocatoria narradora de objetos de esta casa es una invitación a plantear un paralelo entre las operaciones que podemos realizar dentro de la casa y ciertas operaciones que se realizan dentro de un museo con el nombre de curaduría, ¿no? Que significa a grandes rasgos narrar algunas historias en base a objetos correlacionados a partir de un discurso, ¿no? Para poner en valor memoria, patrimonio, herencia, reconocidos por una comunidad. En este caso, le estamos invitando a las personas a contarnos su historia, seleccionar objetos para narrarnos algo de ellos mismos, que en definitiva termina rozando entre lo íntimo y lo social. Claro. Claro. Los objetos son inscripciones. Donde se inscribe en la historia del sujeto y donde se inscribe en una cierta historia social, ya sea familiar o más aún. Más allá del aspecto fetichista del objeto, como ser, qué sé yo, la guitarra de uno de los Rolling Stones cuesta una fortuna porque es la guitarra con la que tal persona ha tocado. Claro. Y tenemos, tengo que citarlo, tenemos una fotografía que nos mandan de una colección de vajillas a través de las cuales esta persona hace una línea de tiempo familiar desde, digamos, como que la genealogía que viene desde sus abuelas, a partir de sus vajillas. Claro. Es un paralelo interesantísimo. Es muy interesante, y ahí viene el tema de la vida del objeto en soledad y la vida del objeto en sociedad, ¿verdad? Les comentaba, por ejemplo, que alguien se compra un adorno para una cena muy importante y de pronto entramos en confinamiento, no puede hacer la cena, pero tampoco
O sea, es como una frustración porque ese objeto va a cobrar valor en la medida en que la gente le dé ese valor simbólico ¿cómo se llama? De belleza. Narrativo. Narrativo Narrativo, también. exacto, ¿no? De que si te lo compraste de algún lado o lo heredaste o cómo funciona esta cuestión y cómo a partir de esa convocatoria nosotros también queremos imprimir en la memoria de cómo los objetos traen historias y traen olvidos también. Y eso hablaba en un momento con Jorge, que, y con el equipo de cultura del CCP, cómo de pronto estamos ordenando, como tú decías, Rolly, y de pronto nos encontramos con un objeto que nos trae una cuestión y decís, ay, me había olvidado de cuando tal persona me regaló este lapicero o me regaló algo, el libro, y te trae, el objeto era contenedor de un olvido. Claro, claro. Y también el poder dejar ir objetos es poder es poder permitirse nuevos olvidos. Conscientemente, claro. Porque, o nuevas memorias también. No sé. y nuevas memorias, y nuevas memorias, claro. Porque es hacer campo para nuevas memorias, claro. Es una metáfora computacional, ¿no? Claro. Claro. Y saben, claro, el olvido como necesidad para agilizar la memoria. Sobre lo que Como estamos para hablando, crear también, perdón, claro, no claro, solo para claro, agilizar, sino tal vez para Claro. crear. Bueno, Nicolás para, Suárez habla mucho sobre esto, ¿no? sí, ¿no? Nicomedes Suárez, totalmente. Es un autor favorito del CCP, a Pero partir del olvido, ¿no? ¿Cómo podemos crear? está muy requerido, Rolando. No, En tiempo real. decía, esto no puedo dejar de decirlo. Hablando de este tipo de metáforas, alguna vez Jesús Sagasti me dijo que el fotógrafo es un filósofo con cámara, yendo Claro. un poco al comentario que tú hacías al principio sobre la filosofía, y pensaba también, hay una frase que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Claro. Yo siempre he estado un poco incómodo con esa frase porque me parece hasta el día de hoy que intenta decirnos que la imagen es mucho más efectiva, eficiente y rápida para narrar algo. De modo que en esta convocatoria no nos hemos limitado a que sea la fotografía como lenguaje solitario, sino que hemos querido proponerles que a través de la fotografía nos narren algo, no que nos muestren una imagen bella simplemente. Y además hemos pedido que nos acompañen con un pequeño texto que redondee ese sentimiento que quieren contar con su fotografía. Entonces, por ello es que están mandando sus imágenes, no solo fotógrafos, sino también personas que tienen acceso a la fotografía, pero que quieren esencialmente narrar una pequeña historia, una microhistoria, ¿no? Y creo que a ti como escritor te va a gustar también esto que he dicho. No, claro, y como psicoanalista sobre todo. Porque, Ah, claro, el objeto es importante en la medida que se habla de él, o que hace hablar. Es un poco un famoso problema de los psicoterapeutas en general. A veces los pacientes traen un regalo. Y bueno, pues tiene ¿qué es lo interesante del regalo? Es que la persona hable. Se puede no aceptar el regalo, se puede aceptar, pero eso es secundario. Lo importante en ese caso es poner el objeto que el sujeto trae sobre la mesa y decir, hábleme de esto. qué bueno está eso. Claro. Claro, narradores Sí, de objetos. básicamente es eso lo que nosotros hemos querido hacer con la convocatoria, ¿no? Hablen y hemos puesto, digamos, pueden mandar una o dos fotografías precisamente para eso, ¿no? Para esa selección de qué elijo hablar y otra cosa, qué elijo mostrar, ¿no? Porque exponer es exponerse también, Exacto. ¿no? Exponer es exponerse. Y esto está buenísimo que lo digas, Pau, porque normalmente cuando decimos voy a ver una exposición,
creemos que estamos yendo a ser los sujetos de observación, digamos, por decir una palabra eh, que parece más complicada de lo que es. Pero en realidad, cuando uno va a exponerse, principalmente en arte contemporáneo, el arte contemporáneo es muy bueno en exponer al espectador, ¿no? Es decir, uno va a exponerse. En su reacción a veces dice mucho más de uno mismo que Claro. lo que, que la obra, que lo que comprendes de la obra, ¿no? O sea que hay una doble exposición. Claro, claro, sí, sí, sí. Además, en las lecturas, ¿no? En la intención del emisor y la intención del receptor, podemos irnos a la teoría de la comunicación, que está muy ligada también al tema de las mediaciones artísticas, al tema psicoanalítico también, Rolly. O sea, recién teníamos una exposición en el marco de la Bienal Internacional de Arte en Santa Cruz, una obra de Roberto Valcárcel, por ejemplo, teníamos en el CCP, que son ¿cuántas? Instalación 57 Ajá, se llama, que son ajá. unas cabecitas. Y claro, yo veía que las cabecitas estaban saliendo, otra persona podría ver que estaban hundiéndose, otra, entonces era esa polisemia interesantísima de la obra, donde también, además que está exponiendo la obra, nos están exponiendo a nosotros y a nuestros sentimientos y a nuestras lecturas a partir de lo que somos, a partir de lo que nuestra historia personal, ¿no? Claro. Estaba volviendo así. O sea, la frase enigmática de una imagen vale más que 1000 palabras. Yo creo que una imagen vale 1000 palabras porque puede producir 1000 palabras. Ya, Claro. Puede exacto. contener 1000 palabras, claro, eso Muy es por contento, ahí. pues, claro. Si nos vamos un poco lejos en la historia de la psicología, la historia del psicoanálisis sobre todo, pensamos en los más o menos 1910, 1920, que Hermann Rorschach crea el test de Eso, mancha. Entonces es interesante porque Rorschach crea un test. En esa época, cuando Freud habla del inconsciente, nadie sabe lo que es el inconsciente, todo el mundo comienza a ver por dónde vamos a entrar a esa cosa que es el inconsciente, que contiene toda la historia íntima de la persona que la persona misma no conoce. Entonces hay gente que buscaba los simbolismos, hay gente que buscaba, y hay gente que quería tener un test que pudiera dar cuenta del inconsciente. Esa fue la intención de Rorschach. No lo logra realmente, pero logra un test en el cual la gente puede hablar de, todo el mundo ve una mancha de tinta, pero cada uno ve cosas totalmente distintas en la mancha de tinta. Entonces lo importante es lo que cada uno ve en esa mancha, lo que llamamos la apercepción. Cada uno percibe según su historia personal, su historia, su realidad psíquica, digamos. Claro. Y ahí no hay correcto o incorrecto. No, no hay. Ahora, lo interesante de la fotografía es que eso puede ser transmitido. Digamos, la paradoja del actor, según Diderot, muy interesante, es que el actor es un sujeto que se mete en el teatro para hacer vivir a los otros algo que él no vive. Ya. Y el actor es bueno, va a hacer llorar a toda la sala, por ejemplo. Pero eso él no está llorando. Él está produciendo algo en nosotros. Y eso es un poco la clave del arte, ¿no? Producir algo en nosotros. Ya a partir de algo que es totalmente doméstico y totalmente cotidiano, en una época en que estamos encerrados viendo lo cotidiano, podemos sacar mucho de la experiencia del encierro a través de una experiencia fotográfica. Claro. Con un elemento técnico más, que en este momento un teléfono es una máquina, es un aparato, es una cámara fotográfica. Ya no necesito una reflex especial. Con eso ya puedo obtener fotos de
bastante buena calidad. Sí, exacto, ¿no? Porque también es un reflejo de un momento en el que estamos viviendo. Yo les contaba a mi equipo de trabajo sobre, yo sigo a una jovencita de influencer, que para mí la mascarita esta que tenemos que ponernos, que es obligatorio, El barbijo. sí, el barbijo tenía una implicación negativa, me daba mucha angustia el tema de taparnos la boca, el tema de no ver, porque para mí la sonrisa es muy importante. Y bueno, estaba muy contrariada con este asunto y hasta que veo que dice, ella se pone el barbijo y se saca una foto divina y dice, en tiempos de confinamiento, enamora con los ojos. Y para mí fue un vuelco al uso, porque finalmente el uso de la mascarilla nos está protegiendo al otro, nos está protegiendo, pero de pronto como objeto, testigo de un momento que estamos viviendo, cobra una dimensionalidad más allá de nosotros mismos, que no sabemos si no sé, aquí el próximo año probablemente podamos conversar y decir qué significó o qué pasó con esos objetos. Veo que hay gente que está tejiendo sus propios objetos. Hay una mascarilla hermosísima con tejidos, con motivos de la diablada, por ejemplo, o elementos que se vuelve también un objeto testigo de lo que, de este tiempo, de una narrativa de lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Claro, 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 es algo, un nuevo elemento que se introduce a partir de ese momento va a ser el barbijo. Y obviamente, claro, lo que deja ver el barbijo son los ojos. Y ahí, claro. Claro. Que dicen que es ¿cómo es? El reflejo del alma. La ventana del alma. De la ventana del alma, exacto, los ojos. A mí lo que me llama mucho la atención con esta anécdota también es cómo los objetos se resignifican a partir del tiempo en el que se vive, que es otro elemento muy importante de esta actividad que estamos proponiendo, ¿no? Que tiene que ver con que estamos encerrados, pero no por un feriado mundial, sino por una cuarentena, es decir, hay un sentido de urgencia y de vulnerabilidad ante la vida, ante la sensación de finitud de la vida, ¿no? Lo cual hace que en este momento fotografiar ciertos objetos, relacionarse con ciertos objetos que antes podían ser cotidianos, adquiera otro cariz, ¿no? Y otra tonalidad. Y el barbijo, ciertamente, ya no es lo que era el barbijo para nosotros antes, ¿no? Claro. Un instrumento de esterilización para operaciones quirúrgicas, etc. Imagínense esta fotografía en La Paz. Un mercado popular, unas fruteras y una persona vestida con su traje de pepino completamente cubierta, protegida y un barbijo encima, haciendo sus compras y siguiendo la distancia social clínicamente. Esa fotografía nos llegó esta semana, ¿no? Exacto. Ahora, eso, lo que acabas de mencionar, Rolando, Jorge, creo que es importante también cómo los objetos en nuestras vidas, a partir de la distancia social, cambian, ¿no? No sé, se vuelven algo entre lo utilitario, por ejemplo, para lo que ponía Jorge, el ejemplo del pepino, era para un momento de fiesta, de carnaval. De pronto es algo útil porque resulta que puedo salir vestido así para cuidarme, para cubrirme. Y ese vestido objeto que era, no sé, de pronto se ha vuelto, ha cambiado su origen, ha cambiado su esencia. Claro, claro. Finalmente es interesante porque pedir que se hagan fotos es proponer hacer un punto de corte. Porque la foto va a fijar en un momento el objeto.
y vamos a hacer finalmente lo que nosotros hacemos en el psicoanálisis, es resignificar retrospectivamente el objeto. Es darle un significado a partir de la significación retrospectiva que eso nos puede dar. Entonces, no es lo que significa ahora, pero tal vez puedo decir lo que significó en mi vida y en la vida de mucha gente o de poca gente. Pero ese es el trabajo con los objetos que hacemos, ¿no? Claro. Y verdad, a partir de eso también los nuevos objetos van a aparecer. ¿Y cómo se van a comenzar a significar los nuevos objetos? Ese es el punto. Claro, eso me parece fantástico. Claro. Claro. Claro, si recuerdo el existencialismo de Jean-Paul Sartre, en el existencialismo es un humanismo, decía que los objetos no tienen esencia en sí, ¿no? La tijera no tiene esencia. Su esencia es para qué sirve, es decir, es funcional, sirve para cortar, eso es una tijera. ¿Qué es una tijera? Sirve para cortar. ¿Qué es un martillo? Sirve para clavar, eh, para poner clavos en la pared. Pero nosotros aquí también nos preguntamos, ¿y sirve para guardar memorias? Es como que una utilidad no funcional, sino más bien simbólica. Claro, porque le das ese simbolismo, ¿no? ¿Cuánta gente ahí, hablando de la tijera, sin ir lejos, es mi tijerita? Y su tijerita se la guardan en el cajoncito y que nadie toque mi tijerita, por ejemplo. Hay momentos así, ¿no? Que han acompañado, no sé, X cantidad de tiempo y que tampoco están dispuestos a dejarla en el olvido. Si tiene no sé, es inanimado, pero es contenedor, pues, de historias, de olvidos, de recuerdos, de eso que es precisamente a lo que hemos invitado a la gente a participar, ¿no? Claro. A hacer un recorrido visual. Y otra cosa que también creo que es importante mencionar es que antes de hablar o de escribir, aprendemos a ver. O sea, ¿no? Naces y aprendes a ver, a distinguir. Y claro, hay, digamos, un bebé tiene su mantita, su conejito, que es el favorito, se vuelve un objeto fetiche para ese bebé que no puede dormir sin él. Y si tú se lo cambias, el bebé, niño, llora y no logra soltar ese asunto. A veces los papás se preocupan. O hay gente mayor inclusive que tiene algún objeto que lo acompaña y que si se está yendo a su casa tiene que volver porque se ha olvidado ese objetito, que no precisamente es el celular, ¿no? Porque todos, si nos olvidamos del celular, es normalmente momento de crisis, pero estoy hablando de los objetos, ¿no? Y bueno, esos objetos pues nos acompañan y queremos precisamente que nos cuenten, que podamos mostrar y que la gente que nos vaya a mandar esta fotografía de los objetos sea parte de un proceso creativo que estamos viviendo, que estamos haciendo en el CCP, como a través de esta convocatoria, porque precisamente habíamos discutido internamente con el equipo. Pedimos a artistas que nos manden los objetos o más bien abrimos esta posibilidad a todos, porque me imagino que si tú eres artista vas a tener un ojo determinado, un objeto determinado, también se habla mucho del objeto arte, del objeto, ¿no? En cambio, precisamente es eso, el querer viajar a la intimidad. Ahorita estoy en tu casa, Rolando, en la casa de Jorge, lo propio ustedes en mi casa están viendo un pedacito de lo que es esa realidad. Y es lo que hemos querido a la gente, que nos inviten a ver ese pedacito de realidad, ese pedacito de historia de cada uno, porque esa es la consigna, ¿verdad, Jorge? Bueno, ha sido realmente un placer, Rolando, Jorge, poder conversar con ustedes en torno a esta convocatoria, Narradores de Objetos desde Casa, que ha lanzado el CCP para la larga noche de museos. La larga noche de museos en Bolivia y en Santa Cruz va a ser del 18 al 23 de mayo.
del 2020. Tenemos una agenda bastante dinámica y bueno, es de esta manera que hemos invitado a la población, a la ciudadanía, a formar parte precisamente de este proceso creativo que es tan importante para nosotros como centro cultural y como hacedores de memoria, hacedores de recuerdos en un momento determinado, como es el que estamos viviendo ahora, que es una historia colectiva, ¿no? No una histeria colectiva, Rolando, sino una historia colectiva en la que somos partes y que en la que esos objetos son parte también de nuestra historia, de nuestra vida, y por qué no, de nuestra histeria también, ¿no? Entonces, gracias, muchísimas gracias, Rolly, muchísimas gracias, Jorge. A todos, pues, invitarlos a que participen en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Centro de la Cultura Plurinacional. Somos una institución dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y bueno, ya los dejo. Muchas gracias. Rolando y Jorge, por favor, propongo que primero Rolando se despida y posteriormente Jorge cierra la sesión. Perfectamente. Bueno, le agradezco mucho por este espacio que me ha permitido tomar un poco de aire. Porque sí, pues la comunicación es tomar un poco de aire. Y bueno, es una invitación interesante a que la gente, a que todo el mundo pueda volver a mirar, resignificando retrospectivamente sus objetos familiares, dándoles o pudiéndoles sacar el nuevo significado que tienen y que por fuerza de hábito y de costumbre ya no se los ve. Es interesante poder ver aquello que ya no se ve porque se mimetizó por la costumbre de verlo ahí. Entonces, y al poderlo mostrar a otro, esa mostración hace que su significado cambie. Y me parece un proceso muy interesante porque es el mismo proceso del psicoanálisis. Claro, resignificar retrospectivamente. Sí. Ok, muchas gracias. Gracias. Qué maravilloso, esas ideas para cerrar, fantásticas. Rolando, yo también agradezco mucho todo tu aporte y gracias, Pau, por esta conversación. Y solamente invitar a nuestros internautas conectados, a gente que nos esté viendo, a que siga las actividades del CCP dentro de la larga noche de museos 2020, que va a ser virtual. El sábado 23 de mayo estaremos lanzando los resultados de esta convocatoria con todas las fotografías que nos están enviando desde diferentes partes del país e incluso del mundo. Y van a poder verlo en un formato de publicación muy interesante. Así que por favor síganos en @ccpscz en Instagram, Facebook, en YouTube. Muchas gracias y bueno, como decía esta influencer, enamoremos con los ojos en este tiempo. Muchísimas gracias.